¿Qué pasa con los niveles de colesterol? ¿Qué es lo que hace que un montón de gente se preocupe de manera exagerada, tome medicación, modifique su dieta por completo para bajar unos niveles que vos vas a ver en un laboratorio y que se toman como si fueran indicadores de enfermedad a largo plazo, de enfermedad cardiovascular sobre todo, de causantes de infartos, causantes de un montón de patologías, cuando por otro lado tenés un montón de evidencia que muestra lo contrario? Hoy vas a entender básicamente cuáles son los factores que vos tenés que conocer del colesterol para entender qué es bueno, qué es malo, qué necesito, qué no necesito en mi organismo y cuáles son los verdaderos factores de riesgo de todo esto. ¿Qué es lo que hace que alguien genere enfermedad y alguien no genere enfermedad nunca con valores altísimos de colesterol en sangre? Vamos a verlo. Todo empieza alrededor de 1950 cuando un estudio muy grande multinacional de aproximadamente 23 países empieza a analizar la cantidad de consumo de colesterol y de grasas y lo relaciona con incidencia de infartos y otro tipo de patología cardiovascular. Entonces, ¿qué te encontrás? Te encontrás con que el estudio presentado final muestra solamente la data de 6 países en los que efectivamente se encontraba que tenías un alto consumo de grasas y se correlacionaba con altos niveles de infarto, además de otras patologías cardiovasculares. A partir de ahí nace la teoría del colesterol y las patologías cardiovasculares asociadas. ¿Qué pasa con los demás países que no fueron incluidos en este análisis final, a pesar de que fueron países que fueron analizados efectivamente? Bueno, te encontrás con muchas excepciones. Te encontrás con países como Noruega, en donde en ese estudio presentaban alto consumo de grasas en su ingesta, pero bajo nivel de infarto y de patología cardiovascular, y otros países como Chile, que en ese momento presentaba un bajo consumo de grasas en dieta, pero una alta incidencia de infartos y de patologías cardiovasculares. ¿Qué es lo que tenés que tener en cuenta de todo esto? Bien, no existe una relación clara que dependa de valores de colesterol para generarte patología cardiovascular. O por lo menos eso es lo que te muestra la evidencia. Entonces, ¿cuáles son los factores que vos tenés que entender de tu laboratorio? Vamos a ver el laboratorio para que vos entiendas cómo interpretar tu laboratorio, qué es bueno, a qué se le llama colesterol bueno, a qué se le llama colesterol malo, por qué se le llama así cuando realmente no es tan así, y cuáles son las cosas que realmente van a modificar tus valores en sangre de colesterol y de grasas. Existen varios tipos de colesterol, dentro de los cuales vas a tener el colesterol LDL, que es el colesterol de baja densidad, el colesterol HDL, que es el de alta densidad, y el colesterol VLDL, que es el de muy baja densidad. Estos son algunos de los tipos más comunes que vos te encontrás de colesterol en sangre. Al que vos le llamás colesterol bueno es el colesterol HDL, al que vos le llamás colesterol malo es el LDL y a veces es considerado también el VLDL. Y es importantísimo que entiendas esto no tanto porque sean bueno y malo, sino porque tenés que entender cuál es la función de cada uno para que entiendas que el colesterol es necesario en tu organismo y que va a cumplir un montón de funciones, entre las cuales vas a tener que es una molécula que es necesaria para formar estrógenos, para formar progesterona, para formar testosterona. Entonces, sin una buena cantidad de colesterol, yo no voy a producir hormonas sexuales, no importa si soy hombre o mujer, necesito en ambas situaciones las tres. Además va a formar parte de la pared celular. La pared celular necesita ser impermeable, necesita no dejar el pasaje de agua para mantener un buen nivel de minerales intracelular, y parte de eso sucede gracias a que la pared sea impermeable, dentro de las cuales la composición básica de la pared de una célula son colesterol y fosfolípidos, dos cosas hechas de grasa completamente necesarias en tu organismo, si no la célula muere. Además, el colesterol es cofactor para la formación de un montón de sustancias en tu organismo, como la vitamina D. Si vos no tenés un buen valor, vas a disminuir la cantidad de vitamina D, incluso si vos tenés una buena dosis previa. Entonces, si entendés algunas de estas razones por las que vos necesitas el colesterol, antes de tomar una medicación para bajarlo sin conocer realmente dónde estás parado, aprende a pensar en estos términos, aprende a interpretar tu propio laboratorio, aprende a medir qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve en tu organismo. Dentro de la utilidad del colesterol, lo que tenés que entender es que existe un ida y vuelta del colesterol dentro de un circuito que parte del hígado y va hacia los tejidos, a donde yo quiero llevar efectivamente el colesterol para que cumpla todas estas funciones que yo te mencionaba antes, y una tarea que va a venir posterior es el reciclado de este colesterol para volver a utilizarlo. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar el colesterol en sangre y de los tejidos y lo vas a volver a llevar al hígado. Entonces, parte de estas moléculas de las que hablábamos antes van a llevar a los tejidos el colesterol y partes van a volver a traerlo hacia el hígado. A las moléculas que llevan el colesterol desde el hígado hacia los diferentes tejidos, le llamás LDL y VLDL a los que vos le llamás colesterol malo. Y por otro lado, la proteína que trae a tu hígado de nuevo el colesterol, la llamás HDL.
Si el colesterol fuera malo, vos no lo volverías a traer a tu hígado para reciclarlo y volver a utilizarlo, obviamente. Lo que vos necesitas no es un valor X de colesterol total, no importa si es 200 o 250 o el valor que fuere, sino un equilibrio entre lo que va y vuelve en tu organismo. Si vos tenés valores equitativos entre el colesterol bueno, entre comillas, y el colesterol malo, o el LDL y el HDL, vos vas a tener un equilibrio de flujo de colesterol en el que vas a utilizar el colesterol de manera correcta y no vas a tener ningún problema cardiovascular, como la ciencia ha demostrado una y otra vez, sobre todo con ejemplos como el de los esquimales o inuit, que manejan valores altísimos de colesterol, manejan un 400 de colesterol, sin embargo mantienen nivelados los valores de LDL y HDL, o sea, colesterol bueno y colesterol malo, y como tienen un muy bajo consumo de algo que vas a ver ahora, que es el verdadero factor por el cual el LDL aumenta y el colesterol malo aumenta y la inflamación aparece, no hacen riesgo cardiovascular. ¿De qué depende realmente el riesgo cardiovascular? Bueno, seguramente aprendiste que hay un depósito de colesterol en las arterias, seguramente aprendiste que a medida que se daña la pared de una arteria, no importa si es de brazo, carótidas es el lugar más común donde medimos la existencia de placas arteriales, pero pueden existir en cualquier arteria. Normalmente vos te encontrás con que esas placas tienen colesterol efectivamente, pero para haber entrado el colesterol adentro de tu arteria, a la capa que llamás íntima, y depositarse en la parte interior de tu arteria, necesita que haya daño primero. Y este es el factor clave. Yo necesito inflamación y daño de la arteria antes de que ese colesterol pueda ser dañino para mí. ¿Qué es lo que va a generar el daño a esta pared de la arteria? Bueno, muy claro. La inflamación está causada por cosas como un consumo elevado de cereales, una dieta de alto índice glucémico, una dieta rica en sustancias completamente inflamatorias, los dos factores inflamatorios más marcados que hoy tiene la humanidad. Obviamente existen factores que son singulares, que son individuales para cada persona, como algunas alergias alimentarias que son completamente diferentes de una persona a otra. Pero hay alergias alimentarias que son universales, como la alergia al gluten, el maíz que es proinflamatorio o los lácteos, que van a generar siempre inflamación. Entonces vos te encontrás con que esa inflamación, además de comprimir los vasos sanguíneos y aumentar la incidencia de hipertensión, van a generarte un aumento del LDL, o sea, te van a aumentar el colesterol que vos no querrías normalmente aumentar, y te van a bajar el HDL, que es el colesterol bueno, o al que vos le llamás colesterol bueno. ¿Qué necesito hacer para revertir esto? En primer lugar, necesito obviamente variar mi dieta, bajar la cantidad en lo posible de hidratos de carbono, bajar la cantidad de cereales sobre todo, de lácteos sobre todo, y aumentar la cantidad de grasas saludables, que son las sustancias que me van a aumentar el colesterol bueno para que yo tenga más este reciclado de valores de colesterol y este circuito de colesterol que yo necesito tener, pero necesito tener en cantidades iguales para que sea equitativo y que yo no vaya acumulando colesterol en los tejidos. ¿Cuándo aparece el riesgo cardiovascular por colesterol? Cuando yo tengo una cosa que se llama índice de Castelli elevada. ¿Cómo es el índice de Castelli? Te voy a dejar acá la fórmula para que veas cómo calcularlo. Es muy simple, yo pongo el colesterol total y lo divido por la cantidad de el HDL o colesterol bueno que tengo. Normalmente a vos te dicen que si vos tenés más de 4.5 de índice de Castelli tenés riesgo cardiovascular. En realidad, si vos pensás con sentido común, lo que vos no querés hacer es simplemente acumular colesterol en los tejidos, en las arterias, en los diferentes lugares. Y esto se da cuando los valores de HDL son relativamente bajos. ¿Querés estar seguro a nivel cardiovascular? Subí tu nivel de HDL, bajá el nivel de LDL y no te preocupes por el valor total de colesterol. Preocupate por estas dos sustancias por separado. ¿Qué más tengo que entender sobre el colesterol? Sobre todo si estás haciendo una dieta cetogénica o estás bajando de peso. Tenés que entender lo siguiente. Esta célula que estás viendo acá es una célula a la que vos llamás célula en anillo de sello. Y es la típica célula que guarda grasa adentro y que forma parte del tejido al que vos le llamás grasa. Ese tejido adentro, en ese sello, está llena de triglicéridos y de colesterol. El problema es el siguiente, tanto si vos estás quemando grasa como fuente de energía, porque haces ayuno intermitente muchas horas, porque haces cetogenia o por otra razón como poder quemar grasa porque estás bajando de peso, vas a empezar a eliminar esa sustancia, vas a empezar a sacar triglicérido de adentro de la célula, lo vas a empezar a transformar en energía. Pero el colesterol vos no lo podés transformar en energía de la misma manera. Entonces, los altos niveles de LDL que vos liberaste a sangre cuando empezaste a deshacer esa grasa,
de repente tienen que ser eliminados de tu organismo y van a ser eliminados por la bilis, a través de tu sistema hepático. Por eso yo siempre insisto con que vos hagas una limpieza hepática, porque te va a ayudar a eliminar el colesterol a través de la bilis. ¿Por qué es importante? Porque normalmente si yo altero la concentración de la bilis, aumento la chance estadística de hacer cálculos de la vesícula biliar. Entonces siempre tengo que ser cuidadoso y siempre, antes de hacer este tipo de modificaciones, tanto dietarias, de bajada de peso u otro tipo de cosas, necesito hacer una limpieza hepática para estar en condiciones reales a nivel del metabolismo de tu hígado de manejar estos valores de colesterol y poder bajarlos como corresponde, sobre todo los de LDL. Entonces, si ya entendiste cómo modificar esto, empezá a modificarlo y empezá a dejar de preocuparte con respecto a esto, sobre todo si en tu análisis, porque vos estás bajando de peso o porque vos estás haciendo algún tipo de dieta rica en grasas, dentro de las cuales la más común es la cetogenia, vos lo que tenés que entender es que tenés que tener niveles bajos de triglicéridos que está mostrando en tu organismo que vos estás usando grasa como fuente de energía y que de a poco vas a ir bajando los niveles de colesterol, sobre todo a largo plazo, y que sepas que no es un problema y no te vas a morir de un infarto por hacer algún tipo de dieta rica en grasas, sobre todo si es rica en grasas saludables. Otro de los factores que tenés que tener en cuenta con respecto al colesterol es que vos muchas veces vas a un médico, ve el colesterol aumentado porque no entiende todo esto y automáticamente te da medicaciones como la atorvastatina o la rosuvastatina, medicamentos típicos para bajar la cantidad de colesterol en sangre. ¿Cuál es el problema de tomar estos medicamentos? Primero, la alta tasa de efectos adversos, si bien no son graves, son bastante frecuentes. Y por otro lado, la bajada, porque no bajan solamente el colesterol, la bajada de omega 3 y coenzima Q10 que estos provocan. Entonces, si a mí no me queda ninguna otra opción que tomar medicación, por lo menos tengo que entender que me está bajando el omega 3 y la coenzima Q10, que a la vez son protectores cardiovasculares. Por lo cual, por un lado estoy protegiendo cardiovascularmente porque estoy bajando el colesterol, supuestamente, y por otro lado estoy bajando algo que me protege, no tiene sentido. Entonces, mi propuesta ¿cuál es? Si vos obligatoriamente tenés que tomar una medicación para el colesterol, por lo menos compensalo consumiendo omega 3 en altas dosis, 2-3 gramos por día, y consumiendo coenzima Q10 entre 100 y 200 miligramos diarios para al menos minimizar el daño en tu organismo de tomar esa medicación. Si te gustó este video, suscríbete al canal porque todas las semanas vas a tener videos así sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa.